Días. El día de ahora vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo a partir de nuestra nueva unidad acerca de el medio, ¿verdad? El ecosistema. También en la clase anterior vimos lo que eran los elementos biogeoquímicos, donde esto pues describíamos también parte de nuestro entorno medioambiental y todos estos elementos químicos que podríamos encontrar en nuestro ambiente. Es decir, todas estas factores que nos ayudan a poder nosotros obtener así del medio ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, veamos cómo está compuesto el ciclo también del aire, del agua, y también estos tienen elementos químicos, ¿verdad? Que nos ayudan a nuestro planeta a poder desarrollar y estos elementos pues a obtener lo mejor para nuestra vida. Por ejemplo, lo que era el aire, que está compuesto por CO2, carbono, nitrógeno, el oxígeno y todos esos componentes donde nos ayudan a poder respirar, no solamente a nosotros, sino que a plantas, animales, ¿verdad? Entonces el día de ahora vamos a ver más que todo lo que es la adaptación de los seres vivos al medio que nos rodea. Muchos pues tenemos que adaptarnos a donde nos encontremos y otros pues pueden adaptarse o algunos pues simplemente mueren. Entonces el día de ahora vamos a ver parte de esta adaptación, también adaptación en las plantas, ¿verdad? No solo como seres humanos ni animales, sino que también las plantas se adaptan a su medio para poder sobrevivir. Todos los seres vivos sabemos que deben adaptarse y deben tener en algunas cualidades que les permitan sobrevivir ante cambios bruscos en el medio. A lo largo de los años pues se ha venido observando que el ser humano se adapta a su medio y a su entorno que lo rodea. Si hay pues frío, antes pues ¿qué hacía? Cazaba algunos animales, utilizaba el pelaje y ya se adaptaba. Si hacía calor, pues construía ciertos mecanismos para evitar lo que es también las sequías. Hacía o hizo lo que son pozos para obtener lo que es el agua de la tierra, ¿verdad? Entonces, su adaptación también a su medio lo determina así para poder sobrevivir generaciones de años pues atrás. Podemos observar, ¿verdad?, con nuestro entorno. Y por eso también en la actualidad hay también adaptaciones del entorno o aplicaciones que antes se hicieron y ahora ya se están utilizando para poder nosotros también adaptarnos a cualquier medio. A lo largo pues de esta evolución muchas han quedado atrás y han desaparecido. Algunos animales que no lograron pues sobrevivir a un medio, por ejemplo, donde ya no hay árboles, por quizás la deforestación que el mismo ser humano realiza. Entonces estos animales algunas veces mueren, no se pueden adaptar a un medio donde no hay alimentos. O por ejemplo, como les mencionaba, en años atrás con el frío, pues murieron. Y otras pues que simplemente han logrado llegar hasta lo que es nuestros días. De igual manera, pues las adaptaciones del seres vivos, el medio también es el conjunto de procesos fisiológicos, caracteres morfológicos o cambios de comportamientos que permiten la supervivencia de los seres vivos en los diferentes ecosistemas. La adaptación más que todo de las razones por las que existe una gran variedad de formas de vida en nuestro planeta. Es decir, ya vimos lo que son los biomas, ¿verdad?, que son entornos, más que todo, por ejemplo, veíamos lo que era un desierto, las dunas, también veíamos lo que eran bosques, veíamos extensiones de medio ambiente donde no existía lo que es una flora o una fauna, pero hay ciertas componentes, por ejemplo, en la flora de un desierto, decíamos que habían lo que eran los cactus, que ellos no necesitan lo que es el, el agua para poder sobrevivir. En la fauna, los animales, que son algunos, por ejemplo, los camellos, que
llegan a sobrevivir mucho tiempo sin necesidad de agua ni de comida. Entonces, por estas razones ellos adaptan al medio para poder sobrevivir. Tienen también lo biológico para poder sobrevivir. O por ejemplo nosotros, ¿verdad? Como personas, pues nos adaptamos a nuestro medio, tratamos de buscar estos recursos de donde sea y adaptamos a nuestro vivir a ese lugar. Alguien se puede mudar a lo que es, por ejemplo, un bosque y ya busca alguna alimentación, busca lo que es agua, trata de sobrevivir y adaptarse a ese medio que lo rodea. Cuando ocurren cambios potentes y en el medio ambiente, en aquellos seres también menos generalizados, poseen también necesidades muy específicas que tienden a desaparecer. Gracias a lo que es la adaptación, hay muchas especies que han conseguido sobrevivir a lo largo de la historia del planeta. Todos los seres vivos son intrínsecamente adaptados, pero muchas de estas son adaptaciones que se han producido por el azar, es decir, la aparición o desaparición de genes, porque por ejemplo, ciertos individuos no han conseguido en sí sobrevivir, no porque no estuvieran o adaptados a su medio, sino porque cualquier catástrofe la ha podido hacer desaparecer del rastro del planeta, es decir, alguna erupción de algún volcán que se tenga, ya alguna planta deja de sobrevivir, un animal, un terremoto que se tenga, o sea, son catástrofes naturales que ya no dependen de su adaptación y ya pues eso dejan de existir. La aparición de lo que son ciertas caracteres que han de contener debido también a las mutaciones aleatorias de parte también de genomas diferentes y tipos de adaptaciones, por ejemplo, las adaptaciones fisiológicas. Estas adaptaciones son relacionadas con un cambio en estos metabolismos en los cuales estos organismos, más que todo en ciertos órganos, comienzan a funcionar de distinta manera cuando ocurre ciertos cambios en el medio. Las adaptaciones fisiológicas, más conocidas como la hibernación y la estivación. Ambos casos, por ejemplo, ya sea cuando la temperatura ambiental descienda muy por debajo del 0 grados centígrados o por encima de los 40 grados centígrados, unidos a esta humedad relativamente baja. Ciertos seres son capaces de disminuir su metabolismo basal hasta el punto de permanecer en un estado de lactancia durante un entorno o largos periodos de tiempo para así poder sobrevivir a las estaciones más devastadoras de este ecosistema. Por ejemplo, los osos, estos hibernan, se alimentan por un largo tiempo para tener lo que es la grasa y aparte que tienen el pelaje, ellos pueden sobrevivir en el entorno afuera con un frío bastante fuerte. Entonces hibernan por mucho tiempo. Ellos duermen estaciones bastante largas y estos pues así sobreviven a este ecosistema. La adaptación también morfológica, que tiene que ver con las estructuras externas de los animales que les permiten una mejor adaptación a su medio, por ejemplo las aletas de los animales acuáticos o el pelaje tupido en los animales que habitan en los climas fríos. Pero las adaptaciones morfológicas más atractivas son los quipsis o camuflaje y el memístico, que son los animales crípticos, son aquellos que son como camuflaje o perfeccionan su medio y casi es imposible detectar en un paisaje, por ejemplo los camaleones. Que estos, si ustedes los han visto algún video donde estos el pelaje lo puede ver o las escamitas pueden tomar el color de lo que ellos quieran o de lo que ellos estén más cerca, ¿verdad? Entonces ya pasan desapercibidos. También los insectos, como lo que es el insecto de palo o los insectos de hoja, que nosotros lo podemos ver, pero si nos acercamos bien o vemos que se mueve, hasta ahí podemos verlo.
Mientras tanto, no, es raro que se puedan ver, porque se parecen, literalmente se ven como un palito, o las hojas, ¿verdad? Que ya son más conocidos. Por otro lado, el mimetismo consiste en imitar la apariencia de los animales peligrosos. Por ejemplo, también las mariposas monarcas, que son sumamente venenosas, no tienen muchos depredadores. La mariposa virrey, que tiene el mismo aspecto físico sin ser venenosa, pero estas parecen serlo a la monarca, tanto que es depredada. O sea, esta mariposa virrey no es venenosa, pero aún así se parece. Entonces, a esto le ayuda a adaptarse a su medio porque otros animales piensan que es venenosa y no la quieren cazar. También las adaptaciones de comportamentales, que son adaptaciones que llevan a los animales a desarrollar ciertas conductas que consiguen la supervivencia de este individuo a la especie, donde estos al huir de un depredador se esconden y buscan un refugio o forrarse en algunos alimentos nutritivos que son semejantes a las adaptaciones de más que todo de comportamentales. Algunos hay dos características de este tipo, son la migración o cortejo o la migración que sirven los animales para huir de su medio cuando hay condiciones climatológicas que no son idóneas para esto. El cortejo es un conjunto también de pautas conductuales que tienen que un fin encontrar pareja y reproducirse. Entonces ya ese medio ya es algo como tener más cría, ¿verdad? No quedarse solamente de ellos. El ejemplo también de los seres dentro de lo que es el medio ambiente, pues por ejemplo se tiene lo que es la adaptación terrestre, que es la cáscara, por ejemplo, de los huevos en reptiles o aves, que es un ejemplo de adaptación al medio terrestre, ya que impide la descatación del embrión. El pelo en los mamíferos es otra adecuación al medio terrestre y pues viven para proteger lo que es la piel. El ejemplo de la adaptación del medio acuático, donde las aletas, por ejemplo, en peces o mamíferos acuáticos les permite moverse mejor en el agua. Asimismo, las hembras, por ejemplo, interdigitales de anfibios y aves tienen el mismo efecto. También un ejemplo de adaptación a la luz o la ausencia. Los animales nocturnos tienen lo que son glóbulos oculares muy desarrollados en que les permite ver en la noche. Los animales que viven bajo tierra y no dependen de lo que es la luz, pues ver el suelo, pues carecen de sentido de la vista. Por ejemplo, lo que son algunos topos, que estos excavan la tierra y también no dependen de la luz, no necesitan la luz, casi que no salen. Ejemplo también de la adaptación de la temperatura, que es la acumulación de grasa. La piel, que es una adaptación también en los climas fríos, según la regla de Allen, ya que esto tiene que ver con los animales que viven en zonas frías y poseen extremidades, por ejemplo, orejas, colas o también hocicos que son cortos en los animales y que viven en zonas cálidas que deben impedir lo que es la pérdida de calor. Sin embargo, los animales que viven en zonas cálidas se caracterizan también por tener grandes orejas que les permiten en una mayor pérdida de calor corporal y en consecuencia un mayor un resfriado se podría dar en esto. Estas adaptaciones también tienen que ver con su medio al que los rodea, ¿verdad? Es decir, muchos de esos tienen que irse para otros lugares, otros medios, porque no se pueden adaptar. Pueden tener un medio, por ejemplo, bastante cálido, pero estos están acostumbrados a lo que es el desierto, no se pueden adaptar, pueden morir. También existe hay animales que están en medio bastante, por ejemplo, los que se encuentran en un medio con vegetación y se van, por ejemplo, a un desierto. Es muy raro
de que estos puedan adaptarse a un medio pues que inhóspito, que no exista lo que es esta vegetación. También vamos a ver lo que es la adaptación de las plantas, pero esto lo vamos a ver con una serie de imágenes a continuación. La adaptación en las plantas. Las plantas cuentan con una estructura específica, tallo, raíz y hojas, que les permiten obtener agua, minerales y luz. Cada especie de plantas se adapta al ambiente en el que se desarrolla. La adaptación es la capacidad que tienen los organismos para acomodarse al ambiente cambiante y así poder sobrevivir. Adaptaciones según el clima. Las plantas anuales son aquellas plantas que cumplen su ciclo en menos de un año. Aquí podemos encontrar a los terófitos, que son plantas pequeñas y que salen en áreas que hay gran contraste de climas entre una estación y otra. Para sobrellevar esta producen semillas que son muy resistentes y mantienen mucho tiempo su capacidad germinativa. Las plantas perennes son herbáceas y leñosas y su ciclo de vida dura más de un año. El ciclo de vida puede durar de 50 a 100 años. Las hojas. Las hojas de las plantas presentan diferentes características, ya que sus hojas están, por ejemplo, las espinas, estas son estructuras que son hojas modificadas, las cuales debido a su reducida superficie evitan la pérdida de agua por evaporación y además las sirven de defensa. Las hojas grandes es una adaptación de capacidad donde la mayor cantidad de luz se genera en esta. Cuando hay plantas que están expuestas a una elevada incidencia de luz, por ejemplo, cuando están cerca del sol por una elevada altitud, las plantas desarrollan un tipo de recubrimiento, pelitos de color plateado, los cuales reflejan los rayos UV o rayos ultravioleta. Los tallos. Entre las adaptaciones a los tallos pueden mencionarse en los bosques. Las plantas pequeñas pueden trepar a los árboles más grandes. Estas adaptaciones les permiten captar la cantidad necesaria de la luz solar. En los biomas desérticos, los tallos se modifican formando canales, los cuales conducen las gotas de rocío nocturno. Además, en ellos también se pueden acumular agua. Esto le da un aspecto hinchado. Algunos vegetales presentan tallos subterráneos como los bulbos, rizomas y también algunas especies como los tubérculos, los cuales están engrosados para la reserva de nutrientes. Las raíces. En los árboles con poca disponibilidad de agua, estas poseen múltiples raíces gruesas y profundas, ya que para obtener lo necesario llegan a aguas subterráneas. En el caso de las plantas acuáticas, estas poseen raíces largas y fijas que les permiten mantener quietas y flotantes. Otras estrategias que presentan y que les es funcionario a las plantas pequeñas que se encuentran en los bosques es ser epíficos, es decir, crecer sobre el tronco de los árboles y así poder alcanzar mayor altura. Las plantas sin fotosíntesis. Algunas plantas no realizan la fotosíntesis, sino que algunas tienen otros medios para subsistir. Por ejemplo, están las plantas parásitas, que son verdes y sin raíz, porque crecen sobre otras plantas que le proveen todos sus nutrientes. Y también están las plantas carnívoras, viven de medios pobres en nutrientes,
y para completar su requerimiento de nutrientes captan los que son los insectos y por medio de una digestión externa y su epidermis absorben los nutrientes. Y por último están los ubricomas, que obtienen los procesos de degradación.